el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y todos nos acordamos de lo lindo que son los pajaritos, las montañas, todas las empresas vamos a sembrar arbolitos a la sabana. Qué lindo vivir en un país verde. Pero, ¿qué le parece si nos tomamos 20 minutos para darnos cuenta del estado del planeta? Cada rato nos hablan del calentamiento global y sus efectos dañinos, pero resulta que según la NASA, en 200 años la temperatura global solo ha aumentado en 1,3 grados. 1,3 grados, suena como muy poquito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tanta preocupación al respecto? Los datos actuales que se tienen sobre variación en la temperatura promedio global, que existen datos de la NASA de 1,3 grados a la actualidad, son muy importantes porque son evidencia clara de que se está dando ese cambio en temperatura, pero no dentro de un tiempo geológico, sino dentro de un tiempo de la vida de una persona, que quiere decir que es por impactos antropogénicos o causados por el ser humano. Ahora, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático ha establecido una meta de llegar a un máximo de 2 grados para limitar los impactos que puede tener el cambio climático. Esta barrera de los 2 grados es importante porque si bien se van a seguir dando impactos y eventos climáticos que se pueden convertir en desastre, pues más allá de 2 grados, si no se reducen las emisiones y si no se toman medidas de adaptación, los impactos pueden ser catastróficos. Bueno, la disminución de las masas de hielo, sean en las capas polares o en los glaciares alrededor del mundo, pues es una evidencia clarísima del cambio global que se está dando y nuevamente no en un tiempo geológico de miles de años, sino dentro de generaciones o un espacio de 100 años. Ahora, el impacto que tiene es que, por ejemplo, el deshielo de las masas polares tiene una repercusión sobre el nivel del mar y se ha documentado que en los últimos 100 años ha habido un aumento de 10 a 20 centímetros en el nivel promedio del nivel del mar. Y esto, bueno, nuevamente tiene una repercusión sobre las zonas costeras, sobre las poblaciones que viven en esas áreas y también sobre los ecosistemas que existen ahí. Lo que la especie humana ha hecho es desbalancear los ciclos naturales de los elementos en la naturaleza. O sea, las sustancias, por decir el oxígeno, el dióxido de carbono, el fósforo, el nitrógeno, siguen ciclos naturalmente. Pasan de un estado al otro entre la tierra, el mar, el agua, el aire, y esos ciclos naturales mantenían a la Tierra en un equilibrio más o menos estable. Claro, no es totalmente estático, pero sí en un equilibrio en donde las cantidades que había en cada parte de la Tierra eran más o menos equilibradas. Llega la especie humana y con el desarrollo, especialmente en la agricultura masiva, la industrialización, comienza a producir cantidades enormes, especialmente en forma de fertilizantes. Los fertilizantes son un contaminante que pasa desapercibido. Siempre pensamos en los químicos más nocivos, pero se nos olvida que el hombre usa cantidades increíbles de fosfatos, de fósforo y nitrógeno. Y entonces, a la hora de aplicar fertilizantes, los tira sobre la tierra para conseguir una producción masiva de alimentos, mucha de esa producción desperdiciada, mal utilizada, y esa cantidad excesiva de nutrientes es lavada por las aguas y va a dar a los océanos y las vías acuáticas. Y eso produce un impacto tremendo, porque esas cantidades excesivas de nutrientes producen un crecimiento de algas verdes en las vías acuáticas que después se pudren y reducen enormemente la cantidad de oxígeno disponible para los peces, para la vida acuática en general. Pero entonces es una forma a través de la cual la especie humana, a través del manejo del suelo,
Un manejo inapropiado, un manejo no sostenible, ha provocado un impacto global sobre la calidad del agua en el planeta. Últimamente ha aparecido mucha información ya a nivel de redes sociales, ¿verdad?, sobre fotografías de las islas de basura que se acumulan debido a cómo las corrientes oceánicas mueven el plástico y lo acumulan en ciertos puntos. Eso es gravísimo, pero sí hay un dato importante de que especialmente en las áreas donde desembocan ríos muy grandes que cargan cantidad excesiva de nutrientes y mucha contaminación, por ejemplo, la desembocadura del río Mississippi o la desembocadura de otros ríos en Europa, se han formado lo que se llaman zonas muertas. Son como áreas enormes de mar donde la cantidad de nutrientes y la contaminación del agua es tan alta que prácticamente no hay vida. Y esta cantidad de zonas muertas ha ido duplicándose más o menos cada 5 o cada 10 años, haciendo que el mar en su superficie esté perdiendo grandes extensiones de vida. Entonces, no es solamente la acumulación de plásticos, sino también la existencia de aguas contaminadas y, como dije anteriormente, a veces principalmente por excesos de nutrientes que produce zonas donde prácticamente ya no hay vida. Qué lindos que son los bosques, ¿verdad? Pero ¿realmente los estamos protegiendo? La presencia del hombre ha tenido un impacto profundo sobre la cobertura forestal del planeta, especialmente en el siglo XX. Sí, la tasa de deforestación se disparó conforme la población humana se disparó también en el último siglo. Aunque en general, mundialmente sí seguimos perdiendo bosques. Un poco menos de 1% del área total de cobertura forestal al año. Pero sí con grandes diferencias, donde en Norteamérica, Europa, China y esta parte de Asia, lo que se ve en promedio es un aumento en la cobertura forestal, mientras que en los países tropicales, otros países de bajos ingresos, lo que se observa en promedio es una disminución. Entonces tenemos un incremento en los bosques de tipo boreal, de tipo temperado, mientras que en los bosques tropicales sí se sigue viendo una disminución. Donde hay diferencia es en lo que se llama la transición forestal, donde se observa que hay países que según la clasificación global todavía deberían observar una disminución en el bosque, pero lo que se observa es un incremento. Hay 13 países de este tipo a nivel mundial, entre los que podemos destacar obviamente Costa Rica, ¿no? Donde Costa Rica, aunque siendo un país tropical, aquí no hay una disminución de la cobertura forestal, más bien lo que se observa es un incremento. Esas diferencias entre incremento o disminución en la cobertura forestal tienen una serie de factores. En los países del norte donde se observa un incremento es, por un lado, porque hay una mejor protección de los bosques existentes, hay un abandono de la agricultura extensiva, no necesariamente un abandono de la agricultura intensiva, pero entonces se utiliza menos área agrícola para la producción y existen una mayor cantidad de incentivos para sea plantaciones forestales para la producción de madera o para la protección de los bosques. La disminución en su gran mayoría se debe a una expansión del área agrícola, donde sí se ve una diferencia, donde por ejemplo en América Latina la mayoría de esta expansión es debido a agricultura comercial, mientras que en países tropicales como los países tropicales de África, esta disminución en el área de los bosques tropicales se debe más bien a una expansión por la agricultura de subsistencia, es decir, agricultores que producen solamente para ellos mismos. Que el agua es vida, que sin agua no hay vida. De hecho, el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 70% del planeta
es agua. ¿Será por eso que la cuidamos tanto? La manifestación del cambio climático se da en base al recurso hídrico. Tenemos demasiado agua en alguna época y tenemos inundaciones. Tenemos sequía en otra y tenemos efectos sobre la agricultura y sobre todas las actividades humanas. Entonces, es clave en este momento la integración de las agendas que atienden el cambio climático y la gestión de los recursos hídricos. A nivel de contaminación de aguas, yo citaría no únicamente la contaminación química directa, que es gravísima, o la contaminación por aguas fecales, que también es importantísima, sino la contaminación de agua dulce que producimos a la hora de embalsar, represar, limitar y encauzar a las aguas naturales del planeta. El dióxido de carbono ha aumentado en 25 partes por millón en los últimos 200 años. Incluso le hicimos un gran agujero a la capa de ozono. ¿Qué consecuencias tiene esto sobre nuestra vida y sobre el planeta? A nivel del impacto en la atmósfera, eso ha sido lo más sorprendente, porque si había algún elemento o alguna capa de la Tierra que se pensaba que era muy difícil de alterar, era toda la enorme atmósfera que rodea la Tierra, pero después se percibió que era más débil y más posible de ser afectada de lo que se imaginaba. El aumento en la concentración atmosférica de los gases de efecto invernadero se debe a una serie de factores, donde principalmente es nuestro uso de combustibles fósiles, se debe también a la deforestación de los bosques y otros cambios en la usas de tierra, como por ejemplo el cambio de turberas hacia plantaciones de producción agrícola. Y también se debe a un incremento en otros sistemas de producción agrícola. Pensamos sobre todo en el ganado y en sistemas productivos que emiten gases de efecto invernadero. Estos son lo que se llaman los factores directos del incremento en las emisiones, pero obviamente va ligado a otros factores, lo que se llamaríamos factores indirectos, como es el incremento de la población, y también como el uso que hacemos de la energía y el tipo de energía que utilizamos. Entonces, ¿qué pasa? Este dióxido de carbono y metano y otros gases no pueden ser asimilados por las plantas, lo que naturalmente ocurriría, y volvemos a hablar de los ciclos que antes existía, que el hombre desbalanceó. El dióxido de carbono y esos gases antes eran de alguna forma, a través de la fotosíntesis, las plantas las convertían en otras materias y ahí continuaba el ciclo. Pero el hombre al quemar tanta cosa, está emitiendo demasiados gases. Se dice que solo la mitad de los gases que el hombre emite son realmente aprovechados por las plantas, el resto se va acumulando en la atmósfera. Y eso produce un efecto invernadero, que es un aumento gradual de la temperatura del planeta, además de otros efectos. A través del uso de gases refrigerantes especialmente y otros gases de hidrofluorocarbonos que usa en los aerosoles, estaba emitiendo una serie de gases que afectan la capa de ozono. O sea, son gases que son liberados, reaccionan químicamente con el ozono, que es una de las formas que el oxígeno tiene y que tiene la propiedad de proteger a la Tierra de las radiaciones ultravioleta. Entonces, este asunto se volvió gravísimo cuando unos científicos descubrieron que había un hueco de un tamaño enorme en esa capa de ozono sobre el hemisferio sur especialmente. Ese asunto fue tan grave que provocó un acuerdo mundial que se llama Protocolo de Montreal, que penalizó duramente el uso de esos gases nocivos y además impuso una política de impuestos sobre el uso de esas materias peligrosas, y realmente hubo una reducción de esas emisiones, y lo que se sabe ahora es que ese hueco
paró de aumentar, pero existen preocupaciones de que aparentemente está apareciendo trazos de un nuevo hueco en la capa de ozono en la región norte del planeta. Uno de los problemas importantes que se está mencionando, que se derivan un poco del calentamiento global, es lo que se llama la acidificación de los océanos. Los océanos se están volviendo más ácidos. Un pequeño cambio en ese nivel de acidez de los océanos tiene un impacto tremendo. Y eso se produce porque el exceso de dióxido de carbono que el hombre está produciendo está entrando en el mar. En parte nosotros le debemos a los océanos, junto con las plantas, el equilibrio de gases que existía en el planeta, y ellos están un poco amortiguando la enorme contaminación de dióxido de carbono que la especie humana produce. Pero con la acidificación parece que los océanos pierden esa capacidad de amortiguamiento. Y otro problema gravísimo ya a nivel de especies es que sobre todos los animales que necesitan caracoles, necesitan esqueletos de calcio, especialmente los corales, esta acidificación de los océanos tiene un efecto devastador. De hecho, en Costa Rica esto ha sido estudiado. Sabemos que los arrecifes del sector de Ballena, en Osa, los arrecifes de la isla del Caño y los arrecifes de Cahuita han tenido, el mayor impacto sobre ellos ha sido el problema de los aumentos de temperatura del mar y el efecto paralelo de la acidificación de océanos. Entonces, ese es un problema gravísimo. En el planeta hay casi 64.000 especies conocidas. Sí, son muchas, pero el 30% de ellas está en peligro de extinción. La UICN tiene la lista y maneja la lista roja de especies desde hace más de 50 años y hemos visto variaciones, aunque no tenemos el 100% de las especies en la lista roja analizadas, las que sí tenemos muestran una tendencia preocupante. Y tenemos algunos casos muy tristes donde ya se pronostica extinción de algunas especies. Si nos ponemos a ver las causas, siempre tienen que ver, aunque hay un porcentaje que tiene que ver con la alteración climática que está sufriendo el planeta y que es innegable, otras tienen que ver específicamente con la acción humana. Veamos los proyectos grandes que están causando impacto a gran escala. Estos son proyectos de minería, de extracción petrolera, de extracción de gas, que realmente la escala es como nunca hemos visto. ¿Por qué se está extinguiendo la vaquita en el Golfo de California, en México? La vaquita se está extinguiendo, es una especie única y ocurre en esa geografía y se está extinguiendo básicamente porque hay personas que ilegalmente llegan a pescar con artes no legales ciertas especies de peces que tienen un alto costo en mercados asiáticos y que como pesca incidental se llevan también a la vaquita. Entonces, ahora quedan muy pocos individuos que casi que asegura que la población no va a ser capaz de recuperarse. Entonces, ¿cómo podemos combatir una industria que opera detrás de esas especies de peces como si fuera una mafia? Están muy bien organizados, es de escala internacional, no es para consumo en México, es para consumo en otra parte del mundo y que tienen cierto poder económico y pues que actúan siempre en la oscuridad. De ahí sí, me agüevas. Pero, ¿será que nada más nos agüevamos o hacemos algo al respecto? A todos nos gusta tener nuestro teléfono celular y hay personas que les gusta cambiarlo cada año y cada vez que una empresa X o Y anuncia el nuevo modelo, lo queremos tener. Estos aparatos funcionan con partes que se construyen con minerales, microminerales, que vienen de estas minas. Y mientras nosotros compremos más y constantemente estos aparatos, va a haber más presión por estos microminerales y nos volvemos parte del problema. Nosotros somos parte de la cadena de valor que trae presión a los ambientes naturales. Los vehículos eléctricos, las baterías que los mueven, funcionan particularmente con cobalto, si no me equivoco. Las minas de cobalto en África
están promoviendo casi un nivel de esclavitud infantil para extraer las piedras de cobalto en los volúmenes que el mundo los está demandando. Entonces, ¿es eso correcto también? Tenemos que hacernos estas preguntas porque yo creo que cada uno y cada una de nosotros somos parte del problema, aunque estemos en Costa Rica y las minas de cobalto estén en África. Más o menos estamos a 7.000 millones de personas en el 2020, debe ser el cálculo. Y hemos crecido una cantidad enorme en los últimos años, pero si calculamos, por ejemplo, la cantidad de vehículos personales por habitante o por cada 100 habitantes, esa cantidad se ha disparado a veces a un ritmo mucho mayor del crecimiento mismo de la población. O sea, el consumo per cápita está incrementándose debido a una sociedad de consumo que necesita de que nosotros compremos y malgastemos los bienes materiales que el hombre produce en el planeta. Se dice que estamos ahora ya consumiendo por año 40% más de la biocapacidad, o sea, la capacidad que el planeta tiene de asimilar la contaminación y el gasto de recursos que estamos haciendo. En este momento 40% más de lo que el planeta aguanta. Y se dice que dentro de unos 20 años, a cómo va la cosa, estaremos por año gastando el doble de lo que el planeta es capaz de asimilar, con un planeta cada vez más alterado. Ahora la pregunta sería, ¿esto es un camino irreversible? ¿Este es un camino que no tiene solución? Yo digo que el principal problema es una sociedad económica desigual, ¿verdad? Constantemente hablamos de desarrollo y pensamos en el desarrollo como las inversiones y las construcciones y todo lo que produzca empleo y la necesidad de producir riqueza para poder tener bienes para toda la población. Pero si mantenemos una sociedad desigual como tan absurdamente desigual se está mostrando en los últimos tiempos, ¿verdad? Hay estadísticas que dicen que casi que el 0.1% de la población tiene la mitad de la riqueza. Entonces, si nosotros producimos bienes, consumimos y además esos recursos son mal distribuidos, mucho más difícil será poder tener una producción sustentable porque estamos cada vez más desperdiciando recursos en la riqueza de unos pocos. Mientras que la mayor parte del planeta no está recibiendo esos bienes, está recibiendo muy poco de eso. Mientras exista desigualdad no habrá desarrollo sostenible. Ese es mi punto. O sea, todos los esfuerzos desde las reuniones de París, Kioto y todo lo que se habla de consumo sostenible, de tener una sociedad verde, va a parar siempre contra la pared de una sociedad desigual y de una economía que solo entiende de crecimiento, ¿verdad? Es otro punto importante, cómo nos enseñan de que si el país no crece económicamente y en forma exponencial, quién sabe hasta qué infinito, la cosa está mal. Y cada vez más los economistas de las nuevas generaciones, tal vez los que piensan más en la satisfacción de la población en general y no únicamente en los índices económicos, están diciendo que esas estadísticas de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, son totalmente falsas, de que realmente no están mostrando las sociedades lo que tienen y la felicidad de los habitantes, únicamente están mostrando cómo aumenta lo que compramos y lo que vendemos y lo que consumimos. Y eso no podrá ocurrir si no hay una sociedad muy organizada y una conciencia muy alta, especialmente un Estado con capacidad de realmente cambiar las cosas. Tenemos que pensar en el ecologismo, es la solución. El capitalismo ya mostró lo que puede dar y lo que va a dar es calentamiento global, contaminación masiva, océanos muertos. No hay forma, no veo ninguna solución, ninguna perspectiva positiva si seguimos en el actual ritmo económico. Y eso significa igualdad, significa distribución justa de la riqueza, porque entonces conseguiríamos con menos producción, con menos uso de los recursos naturales, un mayor beneficio para toda la población. Parece muy sencillo, ¿verdad? Pero eso eso es una revolución política y económica complejísima, pero hacia eso tenemos que ir.